Hola, buenas tardes. Nosotros somos Maranata Lihuicho Contreras y Naomi Alejandra Valenzuela Rodríguez y hoy les vamos a hablar sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pues esta ley, primero que nada, entra en vigor el 4 de mayo del 2015 bajo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y está oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. El objeto de la ley, pues en el artículo primero, la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República. Es reglamentaria el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información. Y pues, primero que nada, el artículo sexto, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho de acceder a cualquier información que esté en poder de toda autoridad si nosotros queremos saber. Por ejemplo, cuánto quiere ganar el presidente de la República, si todos nosotros queremos saber en cuánto compran las tuberías de Pemex, saber cuánto se gastó en viáticos en un viaje al extranjero, cualquier representante popular. Si nosotros queremos tener información sobre el costo de los bienes y servicios que consume el Estado, lo podemos preguntar con fundamento precisamente en esta norma jurídica que acabo de citar del artículo sexto en su segundo párrafo. Y este es un derecho que está en la Constitución y que está en todos los tratados internacionales y que nos permite acceder a toda la información del Estado, salvo aquella que tenga que ver con la vida privada de las personas o con los datos personales. Y pues, por ejemplo, el Estado tiene en su poder para quienes formamos parte de los sistemas de salud pública, como el IMSS y el ISSSTE, sería un ejemplo. Ellos tienen nuestros expedientes y pues el gobierno puede acceder a ellos fácilmente. Y pues, como mencioné antes, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho al de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y pues tenemos el artículo 2, que son los objetivos de esta ley. En el apartado 1 tenemos que se distribuye competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información. Establecer las bases mínimas regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a acceso a la información. En el apartado 3 tenemos que establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. En el número 4 regula los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones inconstitucionales y controversias constitucionales por parte de organismos garantes. Y en el número 5 establece las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente. Y tenemos el artículo 3. En el artículo 3, para los efectos de la presente ley, se entenderá por que está dividido en ajustes razonables. Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad del goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. En áreas tenemos instancias que cuentan o pueden contar con la información tratándose del sector público, y serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes. Y en el número 3 tenemos el comisionado. Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal. En el número 4 está el Comité de Transparencia, que es la instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente ley. En el número 5, Consejo Nacional, Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al que hace referencia el artículo 32 de la presente ley. Y también dentro de esto se mencionan los datos abiertos, los datos digitales de carácter público, que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características. Les voy a mencionar algunas que son accesibles, integrales, gratuitos y no discriminatorios. En los accesibles pues están los datos disponibles para la gama más amplia de usuarios y pueden entrar cualquier propósito.
En los integrales se contienen el tema que describe a detalle y los mandatos necesarios. En los gratuitos se obtienen sin entregar contrapresión alguna, y en los no discriminatorios los datos están disponibles para cualquier persona sin necesidad de registro. Y pues tenemos otros artículos, que en el artículo 4 se dice que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir y buscar información. En el artículo 5 no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violencia grave a derechos humanos o delitos que dañen a la humanidad de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En el artículo 6, el Estado garantiza el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y en el artículo 7, el derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente ley. Capítulo 2 de los principios generales. El capítulo 2 abarca lo que son los principios generales. En el artículo 8 lo delimita a ciertos conceptos, de los cuales aparece la certeza de la información, la eficacia, la imparcialidad, o sea que tiene que ser para todas las personas, la independencia, esta no tiene que tener ninguna afinidad personal, tiene que ser legal, máxima publicidad, no se debe limitar, debe ser objetiva, debe tener transparencia por obvias razones y tiene que haber cierto profesionalismo. Después contamos con el artículo 9. En el artículo 9, en el ejercicio de tramitación e interpretación de la presente ley, las correspondientes de la Federación, de las entidades federativas y demás normatividad es aplicable. El artículo 10 y 11 realmente se basan los dos en el mismo objetivo, que en el artículo 12 viene más amplio, que dice que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta ley, la ley federal y las correspondientes de las entidades federativas, así como las demás normas aplicables. La 13 habla de que en la generación de publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los artículos 14 y 15 hablan que los organismos garantes en los ámbitos de las atribuciones deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. El artículo 15, así como los anteriores, también habla sobre que toda persona tiene derecho de acceso a la información sin discriminación y por motivo alguno. Sin motivo alguno, ¿ok? Entonces, como también en el artículo 8, que habla sobre transparencia, imparcialidad y legalidad. Artículo 16, el ejercicio de derecho de acceso a la información no está condicionado a que el solicitante acredite interés alguno, justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad. Artículo 17. El ejercicio de los derechos de acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. Eso quiere decir que depende de cómo tú quieras recibir esta información. Algunas veces puede ser por periódico y este cuenta con cierto precio, o ya sea por televisión o de cualquier manera. Eso ya depende de qué manera tú vayas a adquirir la información pública.
El artículo 18 habla de que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. El 19 se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que el ordenamiento jurídico aplicable otorga a los sujetos obligados. El 20, ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta ley. En su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad de las bases de la ley. Y el artículo 22, en el procedimiento del acceso, entrega y publicación de la información, se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible para cualquier persona. Eso quiere decir que el gobierno tiene que abastecer la necesidad de la información pública, como también que ésta sea de alguna credibilidad y totalmente concreta para abastecernos en la ley de transparencia. Y muchas gracias. Esto fue de parte mío y de Natalie.